Ella es Linda Restrepo, más conocida como La Mona Creída. Ella es mamá de 2 hermosas niñas y te acompaña en Wow Mom, solo por CBC La Voz. Hola, hola, hola a todas las Wow Moms que nos acompañan en esta nueva semana. Mi nombre es Linda Restrepo, más conocida como Mona Creída, pero como siempre digo, no soy creída. Eso creo, eso espero. Bienvenidas a este programa que las equipa en espíritu, alma y cuerpo. Les cuento que hoy estoy con es que iba a decir invitada, pero no, invitada amiga, ya es de la casa. Tuve el privilegio de entrevistarla en la segunda temporada. Estuvo con nosotras en el gran evento en Cali y ahora pues está aquí en la tercera temporada Pilar Piraján. Pili, bienvenida, mamá. Bienvenida. Ya me siento como de la casa, o sea, ya definitivamente como tú lo dijiste. Obviamente, Gracias, mi linda. obviamente. Y bueno, y les cuento a las personas que no la conocen, si no la conocen, le pido que pause acá y que se vaya a ver el episodio en el que Pili estuvo con nosotras. Les cuento que Pili, ella es mamá, como dijo ahora, tiene 2 adolescentes de 18 y 13 años, ella es educadora en disciplina positiva para la familia, coach parental y creadora de Despierta, una escuela de crianza y sanidad para padres. Pero obviamente ustedes ya habrán visto en la promoción, en la publicidad, que hoy vamos a hablar sobre cómo responder esas preguntas difíciles sobre la sexualidad. Y es que, Pili, como que cuando empezamos a hablar para esta entrevista, yo decía, no, cuando estén adolescentes, pero es que, o sea, con estos niños de ahora, o sea, uno no va a esperar a que tenga 15 años para preguntar, mamá, ¿cómo vienen los niños al mundo? No, eso a No. mí, yo con mi hija mayor que no ha cumplido los 6 años, sé que en cualquier momento me va a preguntar o va a hacer ya preguntas como más que uno tiene que como que pasar saliva y para ver cómo vamos a responder esas preguntas. Y entonces les cuento que ella, más que una experta en enseñar a padres sobre cómo hablar a sus hijos sobre la sexualidad, se considera una madre que a partir de su restauración y sanidad se determinó a convertirse en la educadora sexual de sus hijos y no entregarle ese privilegio a terceros. Pili, cuéntanos, ya hemos estado hablando de muchas jaquecas en otras oportunidades, así que acá vamos a ir directo al tema, pues porque sé que nos va a quedar faltando tiempo para esto. Cuéntame por qué como padres le deberíamos enseñarle a nuestros hijos sobre sexo. Además, linda, que ahorita que hablas de las jaquecas, creo que este tema es una jaqueca completa Sí. para los papás en las diferentes etapas de desarrollo de nuestros hijos. Me encanta esa pregunta, Linda. ¿Por qué hablarles? Es un tesoro. La sexualidad está desde el momento en que nos conciben hasta que nos vamos de esta tierra. Parece que estuviera completamente aislada, como que si vamos creciendo o nuestros niños crecen en sus diferentes etapas de desarrollo y por allá en un rinconcito está la sexualidad. Y resulta que lo que desconocemos es que está inmersa, tiene todo que ver la sexualidad en su día a día. Y no hablarles es parte de nuestra negligencia parental, se podría llamar así. No hablarles de sexualidad es dejarlos a expensas o simplemente a merced de que cualquier información que venga, y que hoy sabemos que hay muchísima información y que nuestros niños a través de un dispositivo móvil y a través de un clic tienen toda la información que quieran, pues es dejarlos prácticamente como una orfandad en su corazón respecto a esta sexualidad, como que no tienen a papá y a mamá que les pueda equilibrar lo que necesitan saber, lo que deberían estar aprendiendo en sus diferentes etapas, porque no solamente es enseñarles cuando están en la adolescencia, sino desde muy bebés. Entonces, no hablarles es dejarlos simplemente sin herramientas para la vida. Y si nosotros no les hablamos, alguien más les va a hablar. Ellos no se van a quedar con las preguntas sin responder. Necesitan, porque hace parte de su desarrollo natural, necesitan conocer las respuestas y qué mejor quedársela a nosotros. Claro, si nosotros no tocamos un tema, como tú dices, lo van a escuchar definitivamente en otro lado y mal escuchado, ¿no? Entonces, si van en la Sí, ruta del colegio y un amiguito habló de algo, ellos van a jurar que esa es la verdad. Y, exactamente. y lo otro es que también, o sea, yo creo que un error que podemos cometer los papás es que le entregamos a otras instituciones o organizaciones
la educación, sea espiritual, sexual, lo que sea. Entonces uno va a la iglesia y uno no, acá tienen que aprender de la Biblia. En el colegio aquí tienen que Ajá. aprender, no sé, de valores. Y sí, obviamente en la iglesia se aprende, en el colegio se aprende, pero todo debe empezar en casa, porque como padres no podemos pretender que ellos aprendan todo en otros lugares y que después uno le eche la culpa, ¿no? Entonces, como, No, ay, es no, que no. sabía tanto de la Biblia porque no le enseñaron. No, empieza en casa, la educación empieza en casa y empezando pues por valores, por todas estas cosas. Sí, en el colegio uno le enseña el 2 más 2, pero todas estas cosas definitivamente como padres debemos ser los primeros educadores. Entonces, Pili, para los papás que tenemos los niños más pequeños, o sea, porque Ujú. uno dice, no, eso todavía me falta mucho tiempo para empezar a hablar sobre este tema. Obviamente yo, por ejemplo, me quiero preparar, pero yo sé que en cualquier momento mi hija me va a llegar con una pregunta así como extraña, entonces yo sé que con mi esposo nos vamos a echar la pelota como, pregúntale a tu papá, y él no, pregúntale a tu mamá. Entonces dime cómo Sí. podemos empezar a hablar de este tema con niños pequeños, porque también sabemos que obviamente no podemos ser tan explícitos pues por la edad, entonces cómo podemos como empezar. Ok, algo que quisiera resaltar para ese empezar, mi linda, es que tiene que ver con cómo nosotros percibimos la sexualidad. Normalmente nosotros queremos hacer las cosas para nuestros hijos. ¿Cómo arrancamos con nuestros hijos? ¿Cómo le hablo de sexualidad a mis hijos? ¿Cómo tengo una crianza respetuosa para ellos? Ellos. Y resulta que todo lo que tiene que ver con nuestros hijos estamos nosotros directamente implicados. Entonces yo, la invitación principal que haría a los padres de familia en este momento es, ¿qué está pasando contigo con tu sexualidad? Ya sanaste aquellas heridas que tienen que ver directamente con tu sexualidad y que las echaste en el olvido porque son tan dolorosas que prefieres no sacarlas. Ya resolviste aquellas situaciones y dolorcitos en el corazón porque tus papás, en las herramientas que tenían, te dejaron con un silencio total en la sexualidad y esto tal vez provocó algún tipo de abuso, no te previnieron, no te enseñaron, no te alertaron sobre cosas que podían pasar y te pasaron. Entonces, estas preguntas son importantes hacérselas. ¿Por qué, Linda? Porque esa es la base sobre la que nosotros vamos a educar a nuestros niños. Esa es la base como yo percibo la sexualidad, como yo la recibí, eso mismo voy a entregarles a ellos. Y si yo estoy desde una herida, desde un dolor, desde cosas que no he resuelto, entonces me va a quedar muy complicado poner sobre la mesa algo que de por sí es un tabú, aunque estemos en pleno siglo XXI, todavía este tema sigue siendo muy álgido, una gran jaqueca para los padres de familia. Entonces, si de por sí es incómodo, ahora imagínate cómo resulta ser más incómodo si en mi corazón hay una herida, algo por resolver, que no me he atrevido a tocarlo porque es tan doloroso que prefiero dejarlo guardado. Entonces, esa es la primera invitación. ¿Qué está pasando contigo? Que te pongas el foco tú y te hagas esas preguntas incómodas, difíciles, temas por resolver, temas por sanar. Estoy segura que de la mano de Dios y que siendo muy conscientes que necesitas hacerlo por amor a ti y por amor ahora a tu siguiente generación, incluso para romper esos ciclos que seguramente han estado perpetuándose desde los abuelos, de generación en generación. Entonces, allí es como esa gran invitación de poder decir, listo, yo me quiero preparar y para prepararme no lo voy a hacer de aquí hacia allá, sino que me preparo desde lo que me pasó y allí sí entonces sobre una plataforma, sobre un terreno mucho más fértil, yo puedo entregarle herramientas que de verdad trasciendan al corazón de mis hijos, porque mira, Linda, algo que yo he aprendido en la maternidad, con los papás, aquí en el día a día con mis hijos, la sexualidad no se enseña de cabeza a cabeza. Eso no es como que vamos a tener la gran conversación o tú me haces una pregunta difícil y ven, yo investigo cómo te la respondo. No, la sexualidad a nuestros hijos se enseña de corazón a corazón, porque la sexualidad tiene que ver con intimar. Y a veces pensamos que intimar solamente es en el acto sexual, en estar desnudos y estar dentro de una relación sexual. Pero la intimidad también tiene que ver con la desnudez de mi corazón, el hacerme vulnerable ante mi hijo, que mi hijo pueda estarse viendo frente a una persona que le puede hablar con tranquilidad, que no se va a escandalizar y que sobre todo lo va a entender, porque hay cosas que ya pasó y que desde el amor y la experiencia le quiere transmitir, no por echarle cantaleta, no por simplemente entregarle una información, sino porque de verdad está interesado
en educarlos sexualmente. Entonces, esa es como la primera gran tarea, digámoslo así, hay que ponerle allí, háganse preguntas, ¿cómo estoy yo respecto a mi sexualidad? ¿Qué está pasando si estoy casada? ¿Qué está pasando con nosotros como esposos? Estamos en un tiempo de distanciamiento, a nosotros las mujeres a veces nos pasa mucho el tema de la anorexia sexual, tal vez mi esposo no he descubierto, pero está adicto a la pornografía. ¿Qué está pasando en la sexualidad con papá y mamá en la casa? Soy madre soltera y sencillamente para mí eso no existe, no quiero saber nada, o me fui para el otro lado y estoy en un momento total de libertinaje y hago lo que quiero. ¿Cómo está tu corazón respecto a la sexualidad? Y desde allí, ahí sí arrancamos a hablar de temas con nuestros hijitos. Y ya, para responder a la pregunta que me hacías, ¿cómo responder a esas preguntas difíciles? Es con absoluta y total naturalidad. Como sentarnos con ellos y decirles, mi amor, vamos a ver en YouTube una receta de, no sé, unos pancakes. Así, pero para poder llegar a ese punto de esa naturalidad, yo debo sentirme cómoda con mi sexualidad. Debo sentirme cómodo con lo que me pasó y ya resolví. Debo sentirme con la tranquilidad que lo que le voy a entregar a mis hijos, primero escuchándolos, porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, y es que cuando a ti te hagan una pregunta difícil, papá, mamá, primero es escuchar qué tanto sabe tu hijo. A veces ellos no saben mucha información y nosotros les entregamos una cantidad de cosas y quedan abrumados. Entonces, primero escuchar. Y ante la pregunta de ellos es, por ejemplo, ¿por dónde nacen los niños? Entonces, ¿por dónde crees tú que nacen, mi amor? ¿Ves? Entonces ahí lo escuchas, empiezas a escuchar. No, yo me imagino que llegó por la cigüeña. O, no sé, lo puso Papá Noel en el arbolito. O sea, si están en la etapa de los 3, 4 añitos que están en la etapa de la fantasía, para ellos todo puede ser posible. Entonces, si nosotros primero los escuchamos y con base en la información que ellos tengan, yo respondo, va a ser una respuesta mucho más amigable y le vamos a poder hablar verdad a nuestros hijos. Claro, ya escucharon, el primer paso antes de dar información tenemos que ir hacia adentro, hacia nosotros mismos para sanar, porque acá en Wow Mama hemos hablado muchas veces de sanar, pero entonces uno piensa, no, cuando me pegaron, cuando me dijeron, pero obviamente algo muy, muy importante es la parte sexual. Por ejemplo, Pili, te cuento, en la primera temporada hubo un episodio que la verdad me encantó, que hablamos sobre la prevención de abuso sexual en los niños. Entonces, muchas mamás, muchas mujeres, no sé exactamente el pronóstico, pero no pronóstico, perdón, sino no sé mucho la estadística. Yo con lo del huracán. Quedaste traumada. Sí, la estadística, pero sé que hay muchas mujeres que han pasado por un abuso sexual, no necesariamente penetración, pero sí otras cosas. Entonces, imagínense, si ustedes pasaron por algo así, obviamente uno va a estar traumatizado con sus hijos. Y digamos, una de las cosas que hablaba la neuropsicóloga, y pues lo iba a poner acá, que una de las primeras cosas con los niños es hablar con los nombres como son, ¿no? O sea, como que dejar el tabú, como decías, de, ay, que el pitico, ay, que la florecita, no, o sea, como que vamos a nombrar las cosas como son, el pene, los senos, la vulva, para que los niños empiecen como a conocer. Entonces, por ejemplo, ahora que tú hablabas sobre cómo vienen los niños, digamos, no sé, pienso, digamos, en mis hijas que ya saben que el bebé está en la barriguita, pero la pregunta es, ok, está en la barriguita, pero ¿y por dónde sale de ahí? Sí, entonces, creo que, o sea, la verdad no lo recuerdo porque tampoco le puse como tanta trascendencia a eso, pero Amelie me preguntó como que por dónde sale y yo le dije, mi amor, por la vagina. Pero obviamente ella aún no entiende, o sea, como, bueno, listo, sale por ahí, pero aún como que no ha unido cabos, como exactamente. Entonces lo que tú dices, o sea, no la voy a traumar, no la voy a poner así, mi amor, te puedes desgarrar y te pueden coger puntos. O sea, no, hasta allá no. Pero, exacto, pero creo que empezando diciendo los nombres como son, va a evitar también muchas cosas, y poner los nombres como son evita abusos. Yo vi una historia en las redes, en internet, que no sé si es real o no, pero pues la enseñanza es muy buena, que hablaba que una vez una niña llegó al colegio a la profesora y le dijo, ay, es que mi tío me quiere lamer mi galleta. Y entonces como que le decía, no, dile que no, que la galleta es tuya, no dejes, no sé qué.
Y después, entonces, como que llevó al baño, la fue a cambiar y le dijo como, ay, es que no me he secado mi galleta. Y apenas como que la profesora se dio cuenta que ella a la vagina, a la vulva le decía galleta. Entonces cayó en cuenta, obviamente, pues que el tío lo que quería hacer era pues abusar de ella. Entonces es muy, muy, muy importante desde chiquiticos empezar como a nombrar las cosas como Esas son, ¿no? partes. Y mira qué linda, Exacto. eso ocurre desde que están en la etapa anal, que es en la etapa en la etapa oral, perdón, en la etapa oral, que es cuando todavía están amamantando, nosotros lo estamos amamantando, y que ellos se llevan toda la boca, y luego pasan a su segunda etapa, que es la etapa anal, cuando ya es el control de esfínteres y todo, y cuando estamos cambiando a nuestros niños el pañal, allí ya les estamos enseñando educación sexual. No es como que ven, yo te cojo, estás jugando, ven para acá, yo te cambio el pañal de una y te quito, y ellos no saben qué está pasando, sino incluso, no, mi amor, me das permiso para cambiarte el pañal. No, no, no vayamos a estos extremos, pero sí contarles, mi amor, te voy a cambiar el pañal. Y mientras estás haciendo todo tu proceso de limpieza, contarle qué está pasando, cómo se llama su genital, quién se le puede tocar, quién no diría, pero ven, un bebé de 8 o 9 meses entiende, mis amores, se entienden desde la barriguita. Lo que pasa es que nosotros los vemos como que están impedidos para entender eso, pero nosotros fuimos diseñados como seres sexuales. Cuando Dios creó, yo siempre les decía a mis hijos, cuando Dios creó el pene y la vulva de la mujer, el pene del hombre y la vulva de la mujer, y no llamó al diablo, no llamó a Satanás para decirle, venga y haga esta parte, que es que yo estoy avergonzado de crear esta parte de ustedes. No, o sea, Él nos creó a Se tapó los nosotras, ojos. se tapó los ojos y venga, créelos usted, porque a veces relacionamos la sexualidad y todo lo que tiene que ver con nuestra genitalidad, con algo pecaminoso, con algo sucio, con algo que tiene que ver con el diablo, y esto ni me lo nombren. Y resulta que toda esta hermosa creación que es nuestro cuerpo, incluyendo nuestras terminales nerviosas, en nuestros genitales, o sea, Dios sabe y nos hizo como seres sexuales. Y Él no se avergonzó de eso. Este mundo loco, extraño, distorsionado, ha distorsionado precisamente la sexualidad. Entonces, eso que tú hablas acerca de nombrarle sus partes es reconocer a la sexualidad como algo natural, como algo que hace parte de nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Y protege, por supuesto, a nuestros niños. Exacto, y digamos que las mamás entonces que están viendo esto dijeron, bueno, yo ya he sanado mis heridas, mis cosas sexuales de mi niñez, mi juventud, de las locuras que hice antes de ser madre. Ahora ya le he dicho a mis hijos como los nombres como son, o de pronto ya mis hijos están un poco más grandes, digamos que entre 8 o 10 años, pero entonces llega mi hijo y me dice, mamá, en el bus un amiguito estaba diciendo que encontró a sus papás desnudos. Y pensó, y mira, ya me acaba de venir este ejemplo de que mi mamá me comentó que una vez alguien le dijo que pues los papás estaban teniendo relaciones y la niña entró a la habitación y que apenas la niña, ay, están jugando caballito, uy, y se le montó encima. Entonces obviamente, ay, qué chévere, qué divertido, pero de pronto la niña creció y se va a acordar y obviamente va a decir, ok, mis papás estaban desnudos, no estaban jugando el caballito. Entonces, cuando se exponen a esa situación, digamos que entonces llega el niño y dice, ¿por qué estaban desnudos? ¿Qué estaban haciendo? Entonces, ¿cómo ya se puede como de hablar como con la verdad, ¿no? Porque también la verdad nos hace libres, pero súper importante lo de soltar información de acuerdo a la edad para no dar más de lo que necesitan escuchar. Un niño de 8 años que encontró a su papá y a su mamá teniendo relaciones sexuales ya está en la capacidad de poder comprender qué está pasando. Mira, las estadísticas hablan que mientras en más temprana edad nuestros niños tengan dispositivos móviles, más facilidad tienen de acceso a la pornografía. Y no porque ellos la busquen, porque la pornografía llega a ellos. Es decir, que una imagen explícita de un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales ya pudo haber pasado por enfrente de sus ojitos a tan temprana edad. Ahora, que lo vean de papá y mamá, bueno, primero, por supuesto, pueden ocurrir ese tipo de accidentes. No quiere decir que no vaya a pasar. Puede ocurrir ese tipo de accidentes, pero lo primero sí es hacer una invitación a ser muy cuidadosos con este tipo de cosas, porque esta es una forma de abusar a nuestros hijos, aún sin querer hacerlo. Dentro de todos los tipos de abusos que hay, existe también el tema de exponerlos a ellos, o que sean expuestos, no intencionalmente, pero así dentro de un accidente, a información o material que no debieron haber visto. Entonces, cuando ya ocurrió, ya pasó,
Primero, papá y mamá, fuera culpa. O sea, yo siempre trato de ir primero al corazón de ese papá y de esa mamá. No, me pillaron, ahora qué vamos a hacer, me siento lo peor. O sea, yo me pongo en el lugar de esa mamá y yo me sentiría terrible. Porque uno siempre quiere guardar su imagen de papá y de mamá, sobre todo las mujeres. Los hombres son como más relajados con ese tema. Y, ay, pues ya nos pillaron, ¿qué vamos a hacer? Pero uno de mamá o sea, es la muerte. Me vieron teniendo relaciones sexuales, no puedo creer esto. Entonces, primero fuera culpa, haz tu procesito allí de incluso perdonarte porque vas a sentir como que, mira, porque dejamos la puerta así sin haberle echado seguro, no sé qué, debimos, hubiéramos, bueno, primero, Y de verdad, termina histérica con el esposo. histérica con el esposo y cerrándose para no tener relaciones sexuales nunca más en la casa. Entonces, imagínate, no, es que en serio pueden pasar cosas que eso es un tipo de trauma para una mamá, para un papá. Entonces, primero procésate, o sea, haz tu proceso tú, perdónate, háblalo con el esposito, saca el enojo que tengas que sacar, todo lo que ocurre en tu corazón. Y luego con un corazón que está más tranquilo y que ya te has sentido perdonada, por decirlo así, porque cometiste esta embarrada, entonces vamos a hablar con el niño o con la niña. No sé, puede ser, vamos a comernos un heladito, vamos a salir a caminar, mi amor, y abrir el espacio claramente. No es como que mi amor, es que, y con temor, y ellos todo lo huelen, todo lo ven, nos observan, sino con la tranquilidad del caso. Mi amor, nosotros sabemos que tú entraste a la habitación y nosotros estábamos teniendo relaciones sexuales. De pronto los niños normalmente se quedan como esperando qué información más nosotros le vamos a entregar, ¿verdad? Nosotros sabemos que tú nos viste, mi amor, y por eso pues queremos pedirte disculpas porque seguramente no es algo que tú estabas preparado para ver de nosotros dos. Queremos saber cómo te sientes, qué opinas del tema, qué tanto viste, porque esto también hace parte de nosotros como papá y mamá, mi cielo. Nosotros, además de ser tus papás, somos esposos. Y los esposos, aquí le entras a entregar también tus creencias y tus valores. Dentro del matrimonio tenemos relaciones sexuales, porque nos amamos, porque nos disfrutamos, porque hace parte del matrimonio disfrutar nuestros cuerpos, tener placer, disfrutarnos el uno al otro. Y esto también ocurre, mi amor. Entonces es como que, bueno, en casa se habla de sexualidad, mi papá y mi mamá tienen relaciones sexuales, me pucha, los vi, me están pidiendo disculpas, me están pidiendo perdón, y entonces ya entramos como al tema de, ok, vamos a seguir o hablando del tema, o queda un tema vetado para siempre, te puede invadir la vergüenza y la culpa y nunca más volver a hablar, o queda la plataforma para tener la libertad de hablar de sexualidad con tus hijos. Claro, y mira que de todos modos eso que dices, o sea, porque obviamente yo lo estoy pensando si fuera, digamos, mi hija, que es pequeña, como que diría, mi amor, estábamos teniendo relaciones sexuales, pero ella ni siquiera sabe qué es eso, o sea, es como si están desnudos, se iban a meter a bañar, entonces uno empezar, mira, relaciones sexuales, la penetración, o sea, como que qué tanta información uno puede dar. Obviamente si el niño está más grande, si algo escuchó, sí, mi amor, esto es normal en el matrimonio, en fin, entonces como que qué tanto se puede dar, pero antes que me respondas, porque ya se nos acabó el tiempo del primer segmento, mira con la taza de guauma, espectacular. Entonces, divina, me encanta. Respóndeme qué tanto tenemos que llegar y quiero contarte unas, bueno, anécdotas no porque no fueron mías, pero sí situaciones, a ver cómo podemos, si estuviéramos en esa situación, aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Porque queremos, igual como decíamos, darle las herramientas a nuestros hijos para que cuando crezcan, pues puedan tomar decisiones sabias. Y lo que decías ahora que me pareció también súper importante de acuerdo a los valores en casa, que eso es algo súper importante. Entonces, wow, moms, yo sé que está candente el tema, entonces no les digo que vayan por el café porque les da calor, entonces vayan por su agüita. Y yo ya volvemos. Agüita. Wow Mom. Wow Mom. Todos los miércoles en las tardes de CBC La Voz. CBC La Voz. Y después nos puedes ver y escuchar en Spotify. Bueno, Wow Moms, volvemos y sé que no solo hay Wow Moms, también hay Wow Dads, como siempre digo, todos están bienvenidos. Bueno, ahora te contaba que te iba a compartir unas experiencias, por ejemplo, yo trataba de acordarme cuándo fue la primera vez que yo escuché como de sexo y eso, y la verdad, no tengo ni idea, o sea, como que no este día me traumé, no, pero recuerdo que cuando yo estaba en primero de primaria, nos pusieron una película que mi mamá, para los que no saben, mi mamá es educadora y ella tuvo un jardín infantil como por 20 años en Colombia
y ella también se lo ponía a los niños. Entonces, no sé si tú has escuchado una película que se llama ¿De dónde venimos? Sí, Que es un ajá, cartoon. Son unos sí. niños y entonces hay un patico en toda la historia y entonces muestra cómo, pues cómo nacen los niños. Y la verdad me parece espectacular que hasta una vez yo la busqué en YouTube y sabes que se la voy a poner a Meli. Entonces como que yo la vi y yo me acuerdo que yo no me traumé, o sea, como que en serio no me traumaticé y estaba en primero, o sea que tenía 6, 7 años, Seis, 7 años. 6 años. Y entonces mi mamá me comentó que alguna vez, pues cuando se lo puso a los papás, algún papá o una mamá llegó cuando lo estaban viendo y la mamá, Dios mío, ¿qué le están mostrando a mi hijo? O sea, le están mostrando pornografía. Y es que es súper directo y la verdad me encanta porque muestran al papá, la mamá, cómo tienen relaciones, pero obviamente lo muestran debajo de la cobija y muestran como unos gaticos como haciendo así. Entonces, ay, que hay mucho amor y explota el corazón, pero Ujú. muestran cómo el espermatozoide fecunda el óvulo. O sea, en serio es muy bueno. Hay una parte, o sea, el spoiler, pero en serio se lo recomiendo. Si lo buscan en YouTube, se ve como del año de UPA, No, pero viejísimo, ojalá lo adaptaran a esta exacto. época. Sí, sería muy bueno. Y entonces hay una parte donde el papá y la mamá están en la tina y se paran y se cae la espuma y se le ven los senos a la mamá, la vagina, el pene y el patico es viendo. Pero en serio me parece muy bien porque lo muestra y ahí es donde tú, lo que decías ahora, si uno tiene el corazón sano, uno lo puede ver sanamente, pero si uno está todo, ay Dios mío, y otra cosa que también Memorizar. viste ahora, en esta parte como de religiosidad, de que el sexo Ujú. lo creó Dios. ¿Y por qué lo digo? Porque había alguien que era cristiano y el caso es que en algún momento tocamos el tema y apenas me dice como que no, es que el sexo solamente hay que usarlo para procrear. Procrear. O sea, Ujú. solamente cuando uno va a tener hijos, como que me trataba de decir, como que no puedo decir que lo disfruto porque es un pecado. Entonces ahí es cuando Ujú. uno dice, Dios mío, uno tampoco se puede llevar por la religiosidad porque claramente el sexo lo creó Dios bajo Ujú. y él siempre todo lo que crea va a poner parámetros, va a poner límites para cuidarnos, no para tan aburrido Dios, sino para cuidarnos y protegernos. Cuando escuché eso que dijo él, como que me llamó la atención, pero yo dije, Dios mío, increíble que él piense eso. Entonces, eso también se lo pasamos sin querer a nuestros hijos y empieza como ese legalismo. ¿Cómo podemos normalizar esto de una manera sana a nuestros hijos? Por eso tiene que ver muchísimo nuestro corazón, Linda. Muchísimo qué está pasando con nosotros, porque es que eso se repite de generación en generación, de generación a generación. Estos tabús, estas mentiras, estos engaños, el volverlo algo como pecaminoso al punto de que nuestros hijos no puedan disfrutar su sexualidad en su etapa adulta. Es que todas estas cositas que quedan aquí en nuestro inconsciente, que fueron enseñadas por nuestros padres, aún con sus mejores intenciones, terminan ocasionándonos daños muy fuertes en nuestra edad adulta. Entonces, por eso es importantísimo primero revisar nuestro corazón, qué está pasando con nosotros, porque esa es la base sobre la que vamos a enseñar a nuestros hijos la educación sexual. Y tiene muchísimo que ver, me encanta el ejemplo que pones del patico, porque mira que es de acuerdo a las etapas y el desarrollo en el que estén nuestros hijos. Tú no puedes hablarle igual a un niño de 3 años que como le hablas a un niño de 11. Entonces, por eso es tan importante nuestro rol de la maternidad, de la paternidad, irnos educando en sus diferentes etapas. No pensar que porque entonces aquí están pequeñitos, no hablo nunca de sexualidad, lo voy a dejar por allá para los 7, 8 años o los 4 cuando hacen preguntas difíciles. Ay, ¿y verdad que tengo que volver a tocar el tema cuando estén adolescentes? No, es en el Ahí perdí el día. año. No, ahí es cuando ya saben un montón de cosas y si tú no has Sí. puesto esto sobre la mesa, en la adolescencia va a ser como que, vení, espera, o sea, ¿cómo me vas a hablar de esto que tú nunca me hablaste? Son dos perfectos Sí. extraños. Y por eso decía ahorita, la sexualidad no se enseña de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Claro, mira que ahora que decías eso, recordé un video que vi en Instagram que apenas llega la mamá y está con una amiga y apenas le dice, no, imagínate que mi hijo ya se acercó a mí para que habláramos sobre sexo y ella, ¿de verdad? ¿Y cómo te fue? Aprendí mucho. Imagínate. O sea, No, ya el muy hijo le podía triste. dar Ya, cátedra a la cátedra a mamá. la mamá, muy Sí, pero triste. la pregunta es si el contenido que compartía estaba bien. O sea, ya obviamente aquí profundizando la Exactamente. cosa, porque obviamente al final los niños van a hablar de lo que escuchan con sus amiguitos y eso, y si digamos eso que dijo el amiguito viene de pornografía o cosas así, entonces obviamente ahí es cuando empiezan a ver a las mujeres como un objeto y bueno, y tantas A cosas que son, cosificar. Sí, es la distorsión de exacto, la sexualidad, es la exacto. distorsión por completa y nuestra labor es precisamente mostrarles la verdad y que la verdad es algo
La sexualidad es saludable, la sexualidad es placentera, la sexualidad implica madurez, la sexualidad implica responsabilidad, la sexualidad implica límites, que tú seas capaz de decir no en el momento indicado, de decir no, o sea, todo esto es enseñar a nuestros hijos a usar también su gran voz, a usar su cuerpo de manera responsable, incluso simplemente bañándose. O sea, el aseo a sus genitales, a su cuerpo como tal, tiene que ver con sexualidad. Entonces, nosotros, si quitamos ese tabú tan grande que tenemos de la palabra sexo, que pensamos que solamente tiene que ver con genitalidad, con penetración o con abusos, y lo empezamos a ver de una manera mucho más sana, saludable, placentera, y desde la creación de Dios como tal, vamos a entregarles herramientas muy lindas a nuestros hijos que definitivamente van a sellar su corazón, que no se van a sentir ellos ni invadidos, pero tampoco asustados. Y eso, repito, importantísimo la etapa en la que esté tu hijo. Es muy importante que conozcas en qué etapa está tu hijo. Claro, y una de las cosas, pues diría que es súper importante es esa conexión que podemos tener como papás Sí. con ellos, que de pronto si en este momento usted tiene un hijo de 15 años y no han estado tan conectados, es un poco más difícil a que si tiene 7 y desde ya empiezan a tener esa conexión, pero nunca es tarde. Y uno de mamás, papás, cuando queremos empezar a hacer algo bien, se puede, o sea, como que en serio no piensen que ya llegué muy tarde a la cosa, no, siempre podemos empezar a hacer las cosas bien. Pili, antes de pasar como hacia, porque lo pensaba así como por las etapas de nuestros hijos, como cuando ya estén más grandes, digamos, si unos niños, los niños pequeños obviamente empiezan a descubrir su cuerpo y empiezan a tener Ujú. curiosidad, entonces a veces uno puede ver el niño agarrándose el pene o la niña agarrándose allá, y a veces uno se puede como saltar, exaltar como papás, como Dios mío, ¿qué está haciendo? Ya se está masturbando, o sea, como que ya piensa eso. ¿Cómo crees que los papás deberían tomar eso y también no decirle, no haga eso? Pues porque obviamente como que el niño, ¿y por qué no? Y además, muchas veces entre tú más les digas que no, más lo van a querer hacer. Entonces, ¿cómo uno puede tocar ese tema con los niños pequeños? Porque no sé, tendrán 2, 3 años cuando Sí. empiezan como a descubrirse. Hay una etapa que se llama la etapa fálica y ocurre entre los 3 a los 6 añitos y Mm. tiene que ver precisamente con la exploración de sus genitales, pero lo hacen precisamente no desde el placer sexual como ya ocurre en la adolescencia cuando empieza la masturbación como tal, sino simplemente por la exploración. Empiezan a darse cuenta como que, ay, tengo un pene, y me gusta tocármelo, sobre todo cuando están aburridos y empiezan a ver televisión, por ejemplo. Mm. Entonces se empiezan a tocar, las niñas también, pero aparte de eso empiezan a sentir como que me gusta lo que estoy sintiendo. Entonces ahí llega la famosa masturbación infantil, que en muchas ocasiones a veces es promovida y realmente desde lo que nosotras promovemos no es tal cosa como debería ocurrir. ¿Qué pasa cuando tú entras a una habitación, a un lugar, a un espacio? Porque ellos ni siquiera lo hacen de manera ni con morbo, ni nada pecaminoso, ni escondiéndose. Y tú encuentras a tu hijo tocándose. Entonces, primero, mamá, papá, por favor, no grite, no regañe, no No utilice reprenda. frases, no utilice frases como cochino, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre que te estás tocando ahí? Mira. O sea, por favor, no haga esto. Si usted lo ve y se aterra, corra, tome agua, pídele a Dios que le dé sabiduría, respire bien profundo y ahora sí salga a ser la mamá que ese niño necesita. Acuérdese que es un niño que está entre los 3 6 añitos. Entonces, tampoco salga a decirle, mi amor, eso no se hace aquí, hagámoslo en privado. Tampoco se vaya al extremo, por favor, porque usted lo que está promoviendo allí es precisamente esa masturbación infantil. Entonces, decirle este tipo de cosas, no lo haga, por favor. Siéntelo, mi amor, ¿qué estás haciendo? Vamos otra vez a las preguntas. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Ellos saben lo que están haciendo, como que se va a asustar, como que, y ellos miran nuestra carita, ¿no? Ellos miran mucho porque la lectura que le hacemos con nuestro Sí. lenguaje no verbal les da una señal como que estoy haciendo algo malo y mi mamá me va a regañar o estoy haciendo algo bien y me lo va a probar. O sea, ellos están buscando en nuestro rostro qué está pasando. Y Entonces, como apenas la usted ya mamá, se... sí. La Y mamá, apenas sí. la mamá con el ojo así como medio temblando. ¿Qué estás haciendo? Muerta del susto y uno todo equilibrado, pero que de verdad sea real esa tranquilidad, porque ellos también se vuelven esa falsa tranquilidad. Sí. Entonces, ¿qué estás haciendo, mi amor? ¿Te pica?
no se va a quedar como que no te va a responder, estoy en la etapa de exploración y me está gustando, o sea, eso no es para que te responda eso. Entonces Claro. quizás no te va a responder y tú vas a entrar a contarle en qué etapa está. Tú le dices, mi amor, tú, aunque tenga 3, 4, 5, 6 años, mi amor, tú llegaste a una edad donde estás empezando a conocer tu cuerpo, mi amor, donde estás explorando que tienes allí abajo una preciosa vagina, un precioso pene que te lo creó papá Dios, y hay que cuidarlo, mi amor. E incluso cuidarlo también de tus manitas sucias. Si tú te empiezas a explorar, tus manitos están sucias, mi amor, puede pasarle algo con infecciones, cosas que no queremos que te ocurran, mi amor. Entonces, mira, tú vas a empezar a sentir ganas de empezar a tocarte, pero vamos a crear una rueda de actividades. Usted se va y con cartón, con cositas, le hace, y pone actividades para hacer. Entonces, no sé, jugar con la hermanita, ir a pintar un dibujo, hacer un pastelito con mi mamá. Estamos hablando de niños entre 3 y 6 años que lo que tú les digas lo van a creer. Entonces, cada que tú sientas esas ganas, mi amor, de estarte tocando y explorando constantemente, ten la libertad de venir a decirme a mí. Y nosotras vamos a hacer algo para que tú distraigamos esa atención, ¿vale? Y vamos a hacerlo de manera consciente, no te sientas mal por eso, no es sucio, no eres cochina, nada de eso. Pero entonces vamos a direccionar esa atención hacia otra actividad. Tal vez es mucha información para un niño de 3, 4, 5, 6 años. Imagínate a tus nenas, estoy diciéndole a tus nenas, estoy segura que lo van a entender. Pareciera que fuera mucha información. Y si ella simplemente como que se desconectó al minuto de tú estarle dando la información, entonces hazlo tú conscientemente, que es el tiempo entonces de crear actividades para cuando llegue el momento de estarse tocando y explorando. Entonces, Amelie, Isabela, fulanito, perencejo, Juan, ven mi amor, vamos a hacer tal cosa. No es como que todo el tiempo, te estabas tocando y te dije que no te tocaras, ¿no? Porque Claro. sí. O ellos a veces buscan orillitas, o sea, como sillitas para sobarse. A veces ni siquiera es con sus propias manos o cogen un peluche grande y como los perritos, o sea, se empiezan a tocar allí. Porque es entender que hace parte de su desarrollo y nosotros estamos acompañándolos para que no se queden allí, para que tengan, ahí les estamos enseñando autocuidado, autogobierno, la capacidad de poder ellos decir no ante algo que quieren decir sí, ¿ven? Entonces a cuidar su propio cuerpo. Entonces, allí entran nosotros como papás a estar alertas, no estar todo el tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tranquila, mamá, respira, confía que lo que estás haciendo está bien, pero sí está muy atenta a esta etapa porque van a empezar a explorarse constantemente. Claro, no, y habrá unos niños que lo hizo un día y ya nunca más lo volvió a hacer, pero otros como que sí te va a tocar un poco más de Exactamente, tiempo. exactamente. Entonces empieza a buscar la autoexploración. Recuerdo que una vez me llegó el caso de una mamita que me decía, Pili, después de explorar y buscar entre las dos qué estaba pasando, porque se convirtió en algo muy repetitivo, la niña quería. Nos dimos cuenta que le estaba faltando un lenguaje del amor. El lenguaje del amor de esa nena era el toque significativo. Entonces, lo Exacto, que no físico. estaba el toque físico. Y lo que ella no estaba encontrando en papá y mamá, en ese toque significativo, lo estaba satisfaciendo ella por sus propios medios. Hay niños que de pronto se enganchan con el chupito, con la sabanita, con el peluche. Y hay otros niños que se enganchan ellos mismos tocándose. Entonces, cuando tú tienes no una mirada desde el temor, además aquí yo quiero recomendarles algo muy especial, mis amores. Puede que nosotras estemos aquí hablando y diciéndoles muchas cosas, pero si usted tiene una relación íntima con Dios y usted le pregunta a Él, ¿qué hago con esto que está pasando con mi hijo, con mi hija? Créame que Él, como su creador y el papá más amoroso que conoce exactamente la necesidad de tus hijos, te va a revelar cosas que no están en un libro, que no están en un taller, que no están en un podcast. Va a hacer cosas que te va a imprimir a ti en tu corazón porque Él sí conoce la necesidad de tus hijos. Entonces, esto ocurrió
Imagínate, revelarle a esta mamita, después de tanto buscar, que estaba faltando eso. Cuando ella empezó a suplir esa necesidad junto con su papá, bajó sustancialmente la masturbación infantil en esta niña. Entonces, mira cómo estamos es para mentorearnos desde un corazón que se asusta, que es normal que se asuste, pero que, ok, ¿qué voy a hacer con este miedo y cómo lo voy a resignificar? ¿Cómo lo voy a transformar para poder ayudar a mis hijos? Entonces, es un, mejor dicho, temas aquí tenemos por hablar. Sí. Imagínate que Así les es. comentaba al principio que mi mamá tuvo un jardín infantil y una vez a ella le llegó pues un niño que se estaba tocando, y la profesora llegó y le dijo a mi mamá y le dijo, mira, es que Pepito se está tocando. Entonces como pues ya uno sabía que los niños se tocan y están curiosos y ella le dijo, pero este niño es diferente. Y que cuando mi mamá lo vio, el niño se estaba masturbando, o sea, no agarrando como por curiosidad, sino como un adulto. Masturbándose Y como tal. entonces, obviamente, mi mamá dijo, tiene que estar viendo a alguien. Y entonces empezó como a explorar más y después supo que la empleada sí estaba abusando del niño, imagínate. Y Ok. entonces el niño, eso y algo más, o sea, no sé si había visto algo o algo así, porque ya lo que hacía no era el típico niño que simplemente está explorando. Exactamente. Entonces lo mandaron como a terapia, entonces inicialmente le habían dicho no, como que se pusiera, porque el uniforme era como un chorcito de caucho fácil, pero entonces le habían puesto como un jean para que le fuera difícil bajarse el pantalón, y es que el niño ya lo estaba haciendo al frente de otros niños, los niños ya lo estaban viendo, o sea, como que ya era algo que estaba pasando a otro nivel. Y entonces eso es lo importante de observar, porque listo, puede que hayan dos niños de 3 años tocándose, pero uno como lo está haciendo a comparación del otro, entonces al ver el Exacto. otro tú dices, hay algo más allá. Entonces, digamos, eso es lo bueno de cuando al final todos somos una comunidad, que en este caso la profesora vio algo, le avisó a la mamá, obviamente, pues Ujú. imagínate, tenaz eso de lo de la empleada, Muy pero qué fuerte. bueno poder estar como todos conectados. No es de una mirada de juicio, Linda, no es de una mirada de acusación, este niño se está tocando, sino de verdad desde nuestro rol de adultos que nos queremos convertir en sus educadores sexuales y que los queremos ayudar a transitar esa etapa normal y natural, pero precisamente de una manera saludable y protegiéndolos de todo lo que pueda estar pasando e incluso observando si ya está pasando un abuso sexual. Es que nuestra labor como cuidadores, como papás, es hermosa, no podemos dejarla que se nuble por esa mirada de juicio que en algún momento podemos tener. Exacto. Bueno, Pili, ya para nuestros últimos minutos, porque imagínate, ya van a ser, yo es que hablando, no, ahora hablamos de la adolescencia, se tocó otro episodio. No, mejor dicho, ese es otro tema. Yo que con un par de Sí, adolescentes sí que he sí. aprendido precisamente. Te ha tocado con el baldecito de agua fría estar ahí. Ay, a los dos, a mi esposo y a mí, nosotros. No, pero ha sido una belleza, de verdad, Sí. conocer estas etapas de nuestra. La adolescencia es una belleza. Yo soy una, Mm, mejor dicho, una mm, defensora de la adolescencia. No mm. se me asusten con la adolescencia, es un tesoro que debemos saber tomar con tranquilidad, Manejar. con pincitas, pero sí, Sí. es una etapa preciosísima. No se la pierdan, no se escondan, no se asusten. Prepárense, porque también se Sí. necesita preparación. Sí, no, y créeme que ahora yo lo mencioné y lo leía en un libro, de la importancia de la conexión cuando son ahora Ay, niños, va a ser sí, más fácil cuando sean sí. adolescentes, pero si uno no ha tenido conexión en la niñez, cuando sea adolescente es como, ¿y yo por qué te tengo que venir a contar las cosas? Entonces, lo importante de conectar, que créeme que todo el tiempo yo soy conectar antes de corregir, porque uno siempre como mamá es, ¿por qué Ujú. estás haciendo eso? No, pero vamos a conectar, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué te llevó a eso? Entonces, y hay veces me pasa con Amelia, aquí moviéndonos un poco del tema, que hace algo y yo, mi amor, ¿por qué me mentiste? No es porque me vas a regañar, y yo, mi amor, pero yo prefiero que seas sincera. Entonces, en otra ocasión me lo dijo, como, o sea, y además, bobaditas, mamá, fui yo la que lo rompí, yo, mi amor, gracias por decírmelo, gracias. Ujú. Entonces, como que saber que puede contar conmigo. Pero bueno, Pili, cuéntanos entonces, como papás, qué podemos hacer para tener esa conexión y para poder hablar de estos temas que no son tan fáciles y pues son incómodos para uno como papá. Bueno, hay unas herramientas muy, muy valiosas que a lo largo de estos años he estado implementando y que realmente han dado un fruto dulce en esta casa. Tenemos un par de adolescentes con los que estos temas se pueden hablar, con los que vienen a nosotros de primera mano, porque aquí por supuesto que también está mi esposito, este tema no es solamente para, ojo papás, que ellos también tienen un rol supremamente importante, sin importar que sean, que tengan tengan niñas o que tengan varoncitos, el rol de papá es, mejor dicho, súper importante. Y lo primero que empezamos haciendo fue sanar este corazoncito.
como empezamos, como lo dijimos al principio. Lo primero es sanar el corazón para que se convierta un terreno fértil para poder hablar de estos temas desde muy pequeñitos hasta que están muy grandes. Y yo sé que esto va a seguir pasando porque cuando ya ellos sean también papás, van a tener la libertad de venir a nosotros a hablar también de estos temas para con sus hijos. Los segundos sean papás a quien se les puede preguntar, un niño, un chiquitín, un bebé, un jovencito, un adolescente, que todo el tiempo tiene frente a sus ojitos un papá, una mamá, que solo da órdenes, va a ser muy complicado al que se le pueda preguntar algo. Entonces ahí también, otra vez, de la ira a la calma. Sana ese corazoncito, resuelve tus cosas para que tus hijos te puedan ver, no como el ogro, sino como aquella persona a la que te puede hacer una pregunta difícil. Y tú no te vas a enojar, a escandalizar. Bueno, si te asustas, pues cuéntaselo, mi amor, esto me cogiste fuera de base, no tengo ni idea, me preguntó, ven, investigo y te prometo que te lo voy a responder. Pero sea papá, sea mamá, a la que su hijo se puede acercar a preguntar. Escuche para comprender y no para contender. Escuchar. O sea, de verdad que en la crianza necesitamos desarrollar la escucha activa. No escuchar para te voy a responder porque tú esto y esto y esto y esto y esto. O si está preguntando y yo, temas de sexualidad, ¿cómo ya le voy a responder a este niño? Yo no tengo ni idea. Tranquila, permítete que te pregunten y que tú escuches para responder y no para reaccionar. Un cuarto punto que me parece súper importante, estar abiertos y atentos a las ventanas de oportunidad que nos presentan nuestros hijos. A veces y en muchas ocasiones ellos quieren hablar del tema. Cuando están pequeñitos van directo con la pregunta. Mamá, ¿por dónde nacen los niños? Mamá, ¿cómo llegó el bebé a tu barriguita? Directas en la pregunta, pero a medida que van creciendo dejan de hacer preguntas. Pero hay ventanas de oportunidad que nos dejan saber que quieren hablar. Y nosotros lastimosamente, por nuestros dolores, por nuestros afanes, por nuestra distracción, no las vemos y nos perdemos de esa maravillosa oportunidad para tocar estos temas que ellos están, sin decirlo, queriendo que lo hablemos. Entonces este cuarto punto es súper importante porque es estar atentos a las ventanas de oportunidades que nos dan nuestros hijos. Algo de esto de pronto aplicaría, ahorita que hablábamos aquí nosotras dos, aplicaría para niños, para hijos más grandes, y es establece un vínculo de amistad con los amigos de tus hijos. Esto es una belleza, esto es una delicia. No se salten ese punto, como dicen en los videos, en los reels. No se pierdan esa oportunidad tan linda de traer a los amigos de sus hijos a su casa, de atenderlos, de escucharlos. Son súper chistosos. Mira, yo tengo que yo aquí tengo 2 varones, yo creo que hubiera tenido niñas, me hubiera ido de pintada de uñas o de cosas así. A mí me ha tocado es con el fútbol, con la pelota, con el videojuego. Esas conversaciones son deliciosas. Vienen y te preguntan cosas a ti que en algún momento ni siquiera lo preguntarán en sus casas. Hacen preguntas difíciles también. Y ese vínculo de amistad, ustedes dirán, ¿esto qué tiene que ver con la sexualidad? Pues acuérdense que para hablar de sexualidad debe haber intimidad. Y si tus hijos te ven a ti también intimando y teniendo una relación saludable con sus amigos, tú te vas a hacer mucho más confiable de una persona más cercana para poner en la mesa estos temas difíciles. Todo empieza con lo cotidiano para llegar a lo que es un poco de grueso calibre, si lo podemos llamar así. Lo otro que me parece bellísimo, ya son 7 puntos, vamos por el sexto, pertenece a una sana comunidad. O sea, ten a tu alrededor personas con las que tú puedas tener la tranquilidad que tus hijos van a escuchar la misma información que estás hablando en casa. Y si no la tienes, pídele a Dios una. Pero se necesita creer en una tribu, en una comunidad sana. Esto es supremamente importante también. Y lo último... Y puedo agregar algo ahí, Pili, porque eso yo se lo he dicho, o sea, se lo comparto a amigas o a personas de la importancia de una iglesia, ¿no? Yo llegué a la iglesia cuando era una preadolescente, imagínate, iba a empezar apenas la adolescencia y para mí fue espectacular poder crecer en un ambiente sano, sí, con tus mismos valores, en saber que todos estamos como que yendo hacia lo mismo, que al final del camino tuviste que otras personas decidieron
desviarse a hacer otras cosas, pero ya es la decisión de cada uno, pero podemos estar como sanamente compartiendo. Entonces, la verdad, yo eso como que se lo trato de decir a las mamás, en serio, lleve a sus hijos a la iglesia, y no por la religión de la iglesia, sino por con quién nos vamos a rodear, que al final sabemos que obviamente pues en todo lado hay personas imperfectas, pueden maltratar nuestro corazón, pasar cosas, ahí es cuando uno tiene que aprender de límites, pero lo importante es rodearse bien. O sea, yo como preadolescente, adolescente, joven, adulta, que lo pude experimentar, digo, es espectacular. Imagina, qué belleza eso. Tú ahorita ya de adulta contarnos cómo fue esa experiencia. Hoy en día yo lo vivo con mis hijos también. O sea, ellos son al contrario. Yo siento que estoy en la etapa en que nuestros hijos nos llevan a nosotros a la iglesia. Sí, no, y tú como hijo con tus amigos, no quieres salir de la iglesia, ¿verdad? Exactamente. Cuando se empieza a crear esa sana comunidad, cuando se habla ese idioma bonito, donde vamos apuntando a los mismos principios, valores, es supremamente importante. De verdad que sí vale la pena hacer. Y lo último es: sueña junto a tus hijos y sé intencional en entrar en su mundo. Sé intencional en entrar en su mundo. No te permitas que sean como dos mundos paralelos viviendo bajo el mismo techo. Date la oportunidad de entrar en su mundo y que él entre en el tuyo, que puedan conocerse, que puedan tener la capacidad de sostenerse sus dolores, que tú tengas la capacidad de sostener el pecado de tus hijos también, que no te escandalices cuando yo tengo aquí el tema, por ejemplo, ya más grandecitos, en algún momento hacemos otro, cuando encontré a uno de mis hijos viendo pornografía. Y eso es algo así tan, como ahorita tú decías, uno así tan álgido como encontrar al niño chiquito explorándose. Entonces, realmente, mi linda, es algo que solamente te lo puede dar Dios a través de un corazón más sanito. Entrar en su mundo, conocerlos y saber que aunque tú hagas todo lo que hagas, ellos igual se van a equivocar. Algo muy importante es aprender a entrar en su mundo, a incluso aprender a sostener el pecado de nuestros hijos. Porque hagas lo que hagas, es importantísimo tener claro que tus hijos se van a equivocar, que van a tener que tomar sus propias decisiones, que van a tener que limpiar sus heridas de la mano de Dios. Y tu labor como papá, por supuesto, no va a ser enjuiciar ni señalar, pero sí acompañar desde un corazón mucho más sano. Entonces, creería yo que estos punticos así se pudieran llamar como el ABC, aunque esto ya en la realidad es otra historia, pero sí son herramientas que de verdad son vida en nuestra vida y se pueden aplicar para ver padres sanos, hijos felices y una sexualidad muchísimo más saludable dentro de nuestro hogar, desde que tienen 0 añitos hasta que extienden sus alas y se van de nuestro hogar. Ay, no, Pili, gracias por estos últimos consejos. Sé que nos enfocamos mucho como en las bases, ¿no? Como en los primeros pasitos cuando sean adolescentes. De todos modos, mamás, la comunicación, esa conexión, el informarnos también, porque pues tampoco vamos a hacer de las que lo que no sabemos nos lo inventamos para poder conectar. Y obviamente me pareció súper clave lo que dijiste, poder conectarnos con Dios, ir a Dios y también Dios, que es lo que tú quieres. Como les estamos poniendo las bases en su niñez para la adolescencia, para después su adultez y el resto de su vida, pues todo esto se aplica, que al final en la sexualidad y en todo lo que hagamos en nuestra vida podamos honrar a Dios. Así es, Linda, y algo importante, ya lo último, la última frase, eso que tú estás diciendo divino, y es que recuerden que mientras estamos criando, los días son muy largos, pero los años son muy cortos. O sea, cuando ustedes menos piensen, van a tener en su casa ya no el reguero de juguetes, de una cantidad de cosas, sino ya lidiando con otro tipo de situaciones que también vale la pena sostener. Claro que sí. Pili, gracias. Ay, le comentamos a todas las Wow Moms que tú haces estos talleres. Ajá, me hablas de sexo, por favor, y ese es aquí entregando herramientas para papás con niños entre los 0 a los 11 años, que definitivamente vale la pena hacerlo si queremos tomar la sexualidad de nuestros hijos como lo que es un tesoro que no se lo podemos entregar a nadie más. Claro que sí, porque al final, como decía ahora, todo es para honrar a Dios. Pili, gracias a todas ustedes, Wow Moms, que están acá siempre queriendo recibir herramientas y dar como ese granito para poder ser las mejores mamás que nuestros hijos pudieron tener. Y eso lo son, recuérdelo siempre. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Wow Mom.
Recuerda seguir a las Wow Moms, @soywowmom, @Mona Creída y @CBC La Voz.